día vamos a ver a dos pensadores bolivianos que tienen que ver con sociología empírica y con sociología jurídica. En las próximas semanas se va a presentar un libro que ya se halla en imprenta del autor Jorge España Larrea. Repito el nombre del autor, Jorge España Larrea, que se titula brevemente Sociología Jurídica. Y ahí pueden ustedes, en forma muy exhaustiva, es decir, completa, pueden ustedes ver en ese libro todos los aspectos que puede incluir la sociología jurídica. ¿Por qué no hemos llevado sesiones especiales de sociología jurídica? Aquí aclaro esta cuestión que puede interesar a ustedes. El libro de Larrea nos muestra, estimadas y estimados oyentes, que no hay una diferencia sustancial entre la sociología general y la jurídica. Su libro, que es, yo creo, pudiendo equivocarme, la obra más importante de sociología jurídica en Bolivia, o tal vez la única, su libro nos muestra una estructura general que se parece a cualquier tratado, a cualquier introducción a la sociología jurídica. Es un recuento de las teorías desde la más temprana antigüedad hasta hoy. Es decir, es una recomposición del pensamiento sociológico, filosófico, desde los antiguos griegos hasta la actualidad, pasando por Maquiavelo, Max Weber, Emil Durkheim y todos los que hemos tratado en este módulo. Por lo tanto, no es algo que haya que estudiar específicamente de forma separada. Por todo ello, estimado público, podemos de buena fe suponer que durante este módulo hemos estudiado los lineamientos centrales de la sociología jurídica, que son los mismos que aquellos de la sociología general. La única y pequeña diferencia tiene que ver con la recolección de datos que pueden interesar en problemas como los delitos, sobre todo aquellos delitos que se acumulan y que son sociológicamente interesantes, y también para los juristas, porque conforman el material para, por ejemplo, leyes, penas y castigos. Vamos a ver en esta sesión justamente algunos de esos detalles sociológicos sobre delitos. Pero en general, estimado público, lo que hemos hecho hasta ahora, estudiando pensadores extranjeros y bolivianos, es exactamente lo mismo que sería en un curso especializado de sociología jurídica. Por ejemplo, este autor, que probablemente es el especialista boliviano más notable en sociología jurídica, reitero el nombre para los que se han unido posteriormente, Jorge España Larrea. La única diferencia está en un breve capítulo que tiene que ver con la compilación sociológica de datos empíricos
acerca de delitos. Es la única diferencia con la sociología general. Por lo demás, y aquí vamos a empezar con otro detalle importante, la sociología jurídica también trata de elucidar y conseguir material empírico como lo hemos venido haciendo ahora. Y aquí quisiera resaltar la labor de otro pensador importante boliviano para la sociología general, que se llama Salvador Romero Pittari. Pittari al medio con 2 T's. Salvador Romero ha sido catedrático de esta Universidad Mayor de San Andrés y llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Él falleció hace pocos años. Él fue también autor de 2 obras que vamos a ver aquí porque nos dan algunos elementos sobre la recolección de datos empíricos para estudios sociológicos que pueden ser interesantes también desde la sociología jurídica. Salvador Romero Pittari ha publicado un libro que se llama Las Claudinas. Reitero el título principal: Las Claudinas, libros y sensibilidades a principios de siglo en Bolivia. El libro fue publicado en 1998. Este libro, estimado público, nos muestra lo siguiente, que es más o menos la misma tendencia del segundo libro que vamos a explicitar en la sesión de hoy. Se pueden recoger datos interesantes sociológicamente de obras literarias. Eso es la base. Uno podría pensar normalmente que los libros, sobre todo las obras de ficción, novelas, relatos, cuentos, están muy alejadas del campo de la sociología empírica, pero eso no es así. La teoría que presenta Salvador Romero en su libro Las Claudinas es muy interesante porque nos hace ver que las obras de ficción reúnen de manera concentrada 2 aspectos importantes para la sociología y también para la sociología jurídica: las motivaciones, es decir, las razones últimas por qué una persona actúa de una manera definida. Y en segundo término, cómo esas acciones se repiten, es decir, la reincidencia, la repetición de acciones. En la sociología, uno de los puntos más importantes, sin duda alguna, es tomar en cuenta acciones que tienden a repetirse, a reiterarse, porque esas son el fundamento de las pautas normativas generales de comportamiento y por lo tanto lo que nos interesa a nosotros desde un punto de vista tanto sociológico como jurídico, la repetición de actos. En el libro de Salvador Romero Pittari se estudian las claudinas, es decir, las mujeres que a principios del siglo XX ocuparon las páginas centrales de algunas de las novelas bolivianas más importantes, como por ejemplo
las novelas de Carlos Medinaceli y de Adolfo Costa Durrels. Ambos autores y otros menores menos conocidos coinciden curiosamente en nombrar Claudina, un nombre de mujer muy usado hace un siglo, como las representantes reiterativas, repetitivas de comportamientos sociales que pueden ser interesantes. Afectiva y luego sexual con estas Claudinas, uniones de la cual nacen a veces, no siempre, vástagos que constituyen, en el ejemplo boliviano, naturalmente importantes cimientos mestizaje racial. Es decir, por ejemplo, una persona de clase semi-indígena se une con un hombre de clase social blanca o similar. Y de ahí naturalmente han salido mestizos que luego con los años, con las décadas, con el paso del tiempo, configuran un estamento social numéricamente muy amplio. Entonces, aquí tenemos una posibilidad de mestizaje que es muy diferente al ocurrido en la colonia. En la colonia era a menudo, por ejemplo, la unión entre el cura blanco de la aldea y las chicas indígenas de la misma, era muchas veces una reunión no consentida por el elemento femenino. Una vinculación violenta muchas veces, una vinculación muy cercana a delitos como los veíamos hoy. En esa época, en la colonia, esto estaba totalmente permitido. Si no por las pocas leyes que existían, por lo menos estaba permitido en lo que podríamos llamar la opinión pública mayoritaria. Durante la República, y más específicamente a comienzos del siglo XX, estas uniones son libres, o sea, consentidas, y significan para ambos lados, para ambos contendientes en esta vinculación, significan algo positivo. Para las mujeres de la clase indígena significan un ascenso social, y para los varones de clase alta que han iniciado estas vinculaciones significa el goce de una vinculación afectivamente interesante para ellos. Por lo tanto, aquí no hay el elemento conflictivo de una unión no consentida, es decir, de una unión a la fuerza, de una unión que puede tener elementos jurídicamente detestables, sino que es una vinculación voluntaria por ambas partes. Entonces, aquí lo que vemos es un fenómeno sociológico de primer rango que se llama la movilidad social. Estimadas y estimados oyentes, como hemos visto a lo largo de este curso, las sociedades en todo el mundo
sin ninguna excepción, se componen de diferentes estratos sociales que generalmente se los puede ordenar en una pirámide. Arriba las clases altas, los privilegiados, en el medio las muy amplias y difusas capas o clases medias, y abajo, en la base de la sociedad, los no privilegiados, los obreros, los campesinos, los que con su duro trabajo mantienen todo el entramado social. Pero desde la más remota antigüedad, lo que se ha notado es que hay desplazamientos, movimientos entre las clases. Por ejemplo, personas que estaban en la clase alta, pero que durante 2 o 3 generaciones hacen malos negocios, pierden ingresos financieros, pierden influencia política y cultural, bajan de la clase alta a la clase media y pueden también, si les persigue lo que podríamos llamar la mala suerte, siguen bajando hasta las clases inferiores. Y también hay el proceso opuesto. Gente que proviene de las clases inferiores y que mediante golpes de suerte o trabajo exitoso o, por ejemplo, inventos que los llenan de dinero o habilidades políticas, esos personajes de clases inferiores logran ascender a las clases medias y altas. La literatura universal está completamente llena de esos casos. Es más, estimado público, se podría decir que uno de los temas recurrentes y más leídos, o sea, más populares de parte del público, son precisamente esos fenómenos de movilidad social entre las clases sociales. Si no, obviamente la literatura sería siempre muy aburrida. La movilidad social nos muestra problemas y al mismo tiempo nos muestra soluciones, que en la mayoría de los casos son individuales, al intento humano de mejorar la propia situación. O sea, es un problema realmente muy generalizado y la literatura está totalmente llena desde un mismo comienzo. Está completamente llena de esos casos. Por ejemplo, en las grandes epopeyas heroicas, muchas veces son soldados de clase baja, pero heroicos, que realmente han hecho acciones muy por encima del promedio en las guerras o en los conflictos políticos, que se destacan por su actitud valiente y heroica, y estos suben de clase social. Aquí en Bolivia tenemos muchos casos. Piensen ustedes, por ejemplo, en el ascenso social del general Manuel Isidoro Belzu a mediados del siglo XIX. Es un caso típico, o Mariano Melgarejo, que ambos llegan a la presidencia de la República. Entonces, y ambos obviamente, sobre todo Melgarejo, como tal vez ustedes saben, ha sido Melgarejo objeto de muchas obras literarias porque realmente su vida, su ascenso social, su posterior caída y todos los datos unidos a esa vida tan interesante, tan llena de anécdota, todo esto hace realmente una buena literatura, es decir, son elementos importantes que mejoran claramente un relato literario. Esto ocurre también en el campo de la
economía unido a la esfera social. En muchísimas novelas europeas, uno de los temas clásicos es el inventor o el economista, el empresario exitoso de origen modesto que logra una gran fortuna, se abre paso hacia arriba, se casa con una mujer de la clase alta e ingresa de forma más o menos definitiva a las clases altas. Si ustedes le echan un brevísimo vistazo a las grandes fortunas nacidas de la industria, por ejemplo, en el caso que yo mejor conozco, que es el caso alemán, los grandes consorcios económicos alemanes, Siemens, Krupp, Bosch, etcétera, todos ellos son consorcios, han sido consorcios económicos y empresariales formados por gente hábil, por técnicos de una enorme capacidad innovativa que han empezado de muy abajo y que han inventado algo. Por ejemplo, Bosch, las bujías de los motores a explosión, o Krupp, formas y aleaciones de acero muy novedosas y mucho más baratas, o Thyssen, otro de los grandes industriales del acero, o Benz, el fabricante de los automóviles Mercedes-Benz. Es decir, lo mismo en Estados Unidos, hay una lista enorme de empresarios que empiezan muy abajo y que logran abrirse paso hasta las esferas más altas de la sociedad mediante habilidades tecnológicas o comerciales. Tenemos en los Estados Unidos el famosísimo caso de Thomas Alva Edison, el inventor del tocadiscos, de los focos eléctricos, etcétera, que empezó siendo extremadamente pobre y terminó como uno de los hombres más ricos del mundo. Y aquí en Bolivia tenemos el ejemplo de Simón Patiño, que también provenía de un origen relativamente humilde y se convierte en uno de los hombres más ricos del planeta, del mundo entero. Y obviamente figuras así son interesantes literariamente, no solamente por las aventuras, que es lo que le gusta a un lector de literatura, sino por el aspecto sociológico, porque nos muestra algo muy importante. Las sociedades, sobre todo las sociedades modernas, a partir de los últimos 300 años, son sociedades con capas sociales porosas. Porosa significa con agujeros, es decir, que permiten el traslado, el traspaso de individuos de una clase a otra. Tomaremos un ejemplo clásico europeo que es válido aún hoy. La vieja aristocracia feudal, la nobleza, la que durante siglos de siglos había monopolizado el prestigio social y el poder político. Esa clase social basada en la propiedad de la tierra, la nobleza, esa clase social se encuentra hoy en completa decadencia. No puede ni de lejos competir ni en la política ni en la economía con los grandes industriales y los inventores de hoy. Los grandes inventores de hoy, ustedes con toda seguridad han oído nombres como Elon Musk, o el inventor de Microsoft, o de Apple, o de cualquiera de esas grandes empresas contemporáneas exitosas, son inventores que han venido de abajo y se han abierto paso
hacia arriba en la escala social, acumulando una gran fortuna, construyendo varias empresas enormes y teniendo naturalmente una gran influencia, no solo en el campo económico, sino también en el político y hasta en el cultural. La historia de la modernidad es precisamente eso, estimadas y estimados oyentes. La modernidad ha dejado a un lado las barreras sociales fuertes, definitivas, como las castas en la India, que no podían nunca ser modificadas. Es decir, realmente la movilidad social es uno de los aspectos centrales del mundo social actual. Y esa movilidad social es al mismo tiempo, por el interés literario que despierta, uno de los puntos centrales de la sociología. ¿Qué estudia entonces Las Claudinas? Este libro, aquí les puedo mostrar la portada del libro de Salvador Romero Pitari, estudia la complejidad del fenómeno, porque eso es uno de los aspectos centrales de la buena literatura. No un caso simple, sino un caso complejo, con vueltas y revueltas, subidas y bajadas, éxitos, pero también fracasos. Las Claudinas nos muestran muy claramente que en Bolivia ha habido ese tipo de fenómenos de interacción entre las clases sociales, fenómenos de interacción unidos, vinculados fuertemente a sentimientos, emociones, como las emociones que despierta el amor de una pareja asimétrica, que son obviamente las mejores en el cine, en la literatura y obviamente en la televisión. Una pareja asimétrica. No todas terminan mal, no todas terminan bien. En la novela La Chasca Ñahui de Carlos Medinaceli, la pareja termina relativamente bien. En la novela La Misquissimi de Adolfo Costa Durrels, la cosa termina mal, se disuelve. Es decir, estimado público, hay soluciones muy diferentes a esta vinculación entre clases sociales, a esos elementos muy fuertes de movilidad social. La literatura, por lo tanto, nos brinda claramente un acceso que nosotros lo podemos estudiar desde el punto de vista sociológico. Lo que hace interesante a esta obra de Salvador Romero Pitari es que él nos muestra los recovecos muy complejos que tienen esas vinculaciones asimétricas. No es algo simple, es precisamente lo que le da características a estas dos novelas, a las dos principales, La Chasca Ñahui de Carlos Medinaceli y La Misquissimi de Adolfo Costa Durrels. Las dos, estimado público, nos muestran a una mujer de clase inferior que se enreda, para usar ese término tan usual, con un chico de clase alta o semi-alta, y nos muestra los avatares de esas vinculaciones, porque nunca son simples. Siempre hay muchos complejos, prejuicios que hay que vencer, gustos estéticos diferentes. La pasión amorosa no siempre puede solucionar todos los problemas que nacen de estas uniones. Y esto es en
parte también lo que empieza en Bolivia, según estos autores, a partir de comienzos del siglo XX. Uniones libres. Ya no son estas vinculaciones forzadas. El caso típico, el cura de aldea y la chica inocente. No es así, sino que son uniones queridas por ambos participantes porque ambos esperan ganar algo con esta vinculación. Las chicas de clase baja esperan naturalmente una mejora social y económica de su situación. Y los chicos quieren ganar en cariño y en aventuras sensuales, interesantes, que seguramente las chiquillas de la buena sociedad no les pueden brindar. Estos casos, estimado público, nos muestran el fenómeno dominante, o por lo menos uno de los fenómenos dominantes en la actualidad, que es, como decía, la muy acelerada movilidad social que se da hoy en todo el mundo. Por ejemplo, si vemos estadísticas de matrimonios en Europa, que es donde también se ha estudiado a fondo esta cuestión, vemos que matrimonios dentro de miembros de la vieja aristocracia de la nobleza, con miembros de la misma clase social, son en realidad cada vez más raros. Lo normal son mezclas entre clases, diferentes personalidades, etcétera. Quiero mostrarles solamente 2 o 3 ejemplos muy claros de esa movilidad social que realmente ha modificado a nivel mundial la estructura de clases. Lo que más llama la atención son obviamente matrimonios de familias reales con miembros de familias de clase media o baja. El actual gran duque de Luxemburgo está casado con una muchacha cubana de origen muy modesto. Ese es el caso absolutamente típico de una de estas relaciones asimétricas que parece haber terminado muy bien. Otro caso interesante es dentro de la familia real británica. El príncipe William se ha casado con una muchacha de piel coloreada, de color y que viene del mundo del espectáculo, que tradicionalmente se lo ha considerado como estratos no adecuados para personas de la alta sociedad. Y sin embargo, parece que hay miles de estas parejas, miles, muy estables. El actual rey de España, Felipe VI, está casado con una periodista que no pertenecía a ninguna familia distinguida de España. Y también parece una unión muy estable. También hay, obviamente, fracasos. Estos ejemplos que los he elegido a propósito porque muestran una enorme diferencia entre las dos partes, entre los dos cónyuges, en el caso de matrimonio, nos muestran simplemente que el mundo moderno es el mundo donde ya no existen esos compartimientos estancos, es decir, cerrados, como las castas en la India. La India es todavía hoy el país más poblado del mundo, con 1.430 millones de habitantes, y por lo tanto, por su fuerza económica y su significación política, es un país que nos debería preocupar porque va a jugar un rol cada vez más importante en el futuro. Sin embargo, estimado público, la India, este país moderno con industrias de punta, etcétera, este país también contiene
un sistema social de estructuración de la sociedad que es realmente arcaico, es decir, premoderno, como es el sistema de castas. Las castas son absolutamente infranqueables. Una persona que en la India ha nacido en una clase baja no puede jamás de los jamases subir a una clase alta, porque es una cuestión religiosa. Dios o los dioses le han designado esa clase para toda la vida, como premio o castigo para sus acciones en una vida anterior. Entonces es algo que no puede ser modificado. Las castas sociales, estimado público, nos sirven solamente como ejemplo de que en algunos países del mundo la movilidad social todavía está muy, muy restringida. Pero aquí tenemos el caso boliviano, donde esa movilidad social se ha disparado en las últimas décadas y probablemente en los próximos siglos, si es que existe el país todavía, Bolivia será una sociedad de enorme mestizaje. Aquí les quiero también aconsejar un título. Hace muy pocos días, se ha presentado en la Universidad Católica el nuevo libro del profesor Ignacio Vera de Rada. Tomen nota porque es un chico muy joven, de 30 años, que ya ha publicado algunos libros y parece, aquí es muy fácil equivocarse, parece que en las próximas décadas va a dar que hablar en el campo de las ciencias sociales. Él escribe en el campo intermedio entre politología y sociología. Ignacio Vera de Rada acaba de publicar este libro muy interesante. Empezaré por el subtítulo: Ensayo sobre una realidad beligerante, o sea, una realidad muy movida, una realidad realmente muy complicada. Y este libro trata, estimado público, sobre todo sobre conflictos sociales, o sea, un tema clásico de la sociología en la actualidad boliviana. El libro lleva por título El laberinto de la bolivianidad. El laberinto de la bolivianidad. La mayor parte del libro, está dedicada al fenómeno que acabamos de discutir hasta este momento, el mestizaje. Por eso yo les recomiendo también este libro, porque se nota muy claramente que el mestizaje realmente es importante. No es un tema banal, no es un tema de segunda clase, sino que en el campo de la sociología, tanto de la sociología política como de la estadística, es realmente una de las grandes temáticas que va a dar que hablar en el futuro. Las reflexiones de Vera de Rada nos llevan a una conclusión que ya aparece en muchas otras obras anteriores. El mestizaje es probablemente uno de los destinos sociales de Bolivia. Es decir, una de las cosas que se van a convertir en más usuales, más habituales en Bolivia. A ello confluyen varios elementos estrictamente sociológicos. En primer lugar, las migraciones
internas en el país. Ruego a ustedes considerar este tema que lo hemos tratado, porque a nivel mundial, las migraciones a finales del siglo XX y comienzos del XXI se han convertido realmente en asuntos extraordinariamente importantes. Seguramente ustedes han escuchado hablar de que cada año cientos de miles, literalmente, cientos de miles de ciudadanos africanos y asiáticos hacen todo lo posible por llegar a países europeos buscando trabajo y posibilidades de una vida mejor que en sus países de origen. Esto, estimado público, es algo usual en toda la historia de la humanidad. Pero en las últimas décadas, las migraciones se han convertido en un asunto masivo muy grave, porque tocan los fundamentos mismos de las sociedades. En los países receptores, por ejemplo, tomaremos el caso de Francia. Esa cantidad extraordinariamente alta de migrantes que vienen de Asia y África, que tienen otra religión, otro color de piel, otras costumbres que los franceses, todas estas migraciones, estimado público, no siempre son bien recibidas. La población que podríamos llamar aborigen, por ejemplo, en Francia, cree que los migrantes significan dos pérdidas. La pérdida de la identidad, es decir, de la cultura, el lenguaje, la religión originales de Francia, y en segundo lugar, una amenaza para las fuentes laborales, sobre todo en una época como la actual, donde muy claramente, la cuestión del trabajo se ha convertido en algo muy grave para toda la población y sobre todo para los sectores juveniles. Entonces, en Francia, aproximadamente ya una quinta parte de la población, o sea, el 20%, proviene de países africanos y asiáticos, en su mayoría de religión musulmana. Las costumbres, por ejemplo, el tratamiento de la mujer de parte de esa población musulmana es muy diferente a las costumbres que rigen en las familias francesas que podríamos llamar normales. Lo mismo el idioma. Entonces hay la probabilidad de que si sigue creciendo esa enorme migración hacia Europa y al mismo tiempo las sociedades europeas, todas ellas, tienen tasas de natalidad extremadamente bajas. Es decir, algunas de ellas, los casos más graves son España e Italia, donde la población tiende a decrecer año tras año. No es algo dramático, es un decrecimiento lento, pero de todas maneras se ha invertido un fenómeno que era históricamente el fenómeno del aumento paulatino de la población. Durante milenios, estimado público, la población de cada país aumentaba lentamente, pero aumentaba. Por ejemplo, aquí en Bolivia, el primer censo de 1831 nos da más o menos, un poquito más de 1 millón, y hoy tenemos cerca ya de 12 millones. Quiere decir que la población se ha multiplicado por un factor cercano a 12 en el plazo de un poquito menos de 200 años.
A nivel mundial, la población que era a comienzos del siglo XIX probablemente 1.500 millones de habitantes, hoy estamos en los 8.000 millones de habitantes. O sea, ha habido un aumento constante, sostenido de la población, pese a las guerras, a las epidemias, a todos los problemas. Ha habido un aumento demográfico muy serio a nivel mundial. Y sin embargo, algunas sociedades, todos los países escandinavos, Japón, la mayoría de los países de Europa Occidental, sobre todo Italia y España, muestran hoy en día índices que tienden a la disminución de la población. Uno de los casos más dramáticos es Ucrania. Seguramente por la guerra y por otras cuestiones, la población ha bajado de 46 a 43 millones de habitantes en los últimos 30 años. Y así, estimado público, en muchas naciones del mundo. Entonces, imagínense ustedes una población aborigen, por ejemplo, en Francia, Gran Bretaña o Alemania. La población aborigen tiende lentamente a disminuir y al mismo tiempo tiende a aumentar año tras año la migración procedente generalmente de tierras muy lejanas y de culturas muy diferentes. No es lo mismo que hubiese un trasvase de población entre Alemania e Italia, que son muy similares, sino que aquí es un trasvase de población entre dos culturas muy distintas entre sí. Y ese es uno de los problemas absolutamente clásicos de la sociología. Migraciones y sus implicaciones para la vida social. Uno de los problemas de la migración, o mejor dicho, uno de los aspectos de las migraciones es el aumento de la población mestiza. Es decir, esa población mezclada de diferentes culturas tiende, estimado público, a aumentar notablemente a nivel mundial. Notablemente. Realmente estamos hoy ante una situación de un intenso incremento de mezclas, combinaciones, mixturas demográficas, culturales y lingüísticas. Y esto probablemente es el signo sociológico del futuro. Aumento del mestizaje, aumento de mezclas entre culturas y lenguas y naturalmente el surgimiento de problemas, porque siempre hay uno que otro problema proveniente de esas vinculaciones. Les he mencionado las novelas bolivianas que tratan de este fenómeno, porque también nos muestran los problemas conexos del mestizaje. Rechazo de algunas formas de vida, por un lado, y por el otro, más bien, la adopción rápida de pautas de comportamiento que eran de otra clase social. En una palabra, quisiera mencionarles el último problema. Es un problema estudiado a nivel mundial, es una cosa muy conocida. También una enorme cantidad de literatura, novelas y películas se refiere a esto. Cuando alguien de la clase subalterna sube socialmente, por ejemplo, mediante matrimonio o vinculaciones de ese tipo, generalmente la persona adopta fácilmente
reitero esto que es el punto central, fácilmente los comportamientos, los códigos de conducta, hasta las pequeñas manías de la clase superior. O sea, es relativamente fácil adoptar las pautas de consumo, por ejemplo, de las clases altas cuando uno asciende. Gastar dinero y vivir bien es algo que los humanos nos podemos imaginar fácilmente cómo podemos mejorar eso. Eso es algo, estimado público, que en la historia universal está muy estudiado. O sea, imitar y adoptar como propias las pautas normativas de comportamiento de las clases altas por personas que ascienden desde clases relativamente subalternas es algo relativamente fácil. Al contrario, es mucho más difícil lo contrario para una persona que ha estado en una clase alta acostumbrarse a las pautas de comportamiento que le tocan, por ejemplo, por un desclasamiento económico, es mucho más duro y más difícil. También un tema absolutamente clásico de la literatura. Por falta de tiempo tenemos que pasar rápidamente a otro tema, también mencionado explícitamente por este sociólogo boliviano Salvador Romero Pitari. Me refiero al último libro que él publicó en vida, El nacimiento del intelectual. Aquí les muestro. El nacimiento del intelectual, con ese título, sin subtítulo, ha sido publicado por primera vez en 2009, poco antes del fallecimiento de este notable sociólogo. Y él nos muestra en este libro, estimado público, algo en el fondo muy positivo para la sociedad boliviana, algo que además puede detectarse mediante datos estadísticos. Para aclarar esto y para ver la estructura del libro, quiero comentarles lo siguiente. Hace un siglo, este libro, El nacimiento del intelectual, tiene que ver con el origen de un grupo social numéricamente grande y destacado como tal, o sea que no se confunde con otros segmentos poblacionales, un núcleo intelectual que se dedica a las labores del espíritu y que puede vivir de esas actividades. O sea, ya no es así que los intelectuales son unos muertos de hambre, poquísimos, que no tienen ninguna influencia, etc. Romero Pitari nos muestra esa historia de los intelectuales bolivianos a partir del cambio de siglo del XIX al XX. Y su tesis principal es la siguiente. El Partido Liberal llega al poder en Bolivia en 1899 e induce un proceso de modernización muy importante en Bolivia en varios campos simultáneamente. En 1909 se promulga la reforma educativa. Se crea un establecimiento especial para formar maestros de primaria, que antes eran improvisados, como en el resto del mundo. Las escuelas normales superiores. El Partido Liberal, además, propugna claramente una muy clara separación entre el Estado y la Iglesia. O sea,
disminuye claramente la importancia de la iglesia en el campo cultural, lo cual pasa a nivel mundial. Las religiones poco a poco ya no tienen la enorme influencia cultural que han tenido durante milenios. El Partido Liberal moderniza las ciudades. Por ejemplo, en el caso de La Paz, eso está muy bien documentado. Se establece un sistema muy claro de alcantarillado público, el río Choqueyapu se entuba, deja de estar abierto en el centro de la ciudad, se construyen edificios sobre el entubamiento del río. Finalmente se construye un sistema de tranvías eléctricos, que son los primeros sistemas de transporte público colectivo. Los tranvías eléctricos que han existido aquí en La Paz hasta alrededor de 1954, con varias vías y con un tráfico muy importante. Y además se modernizan también las pautas de comportamiento. Y eso se puede ver, estimado público, con el incremento que se puede comprobar de hábitos de ocio y de lectura, o sea, del tiempo libre. A diferencia de las épocas actuales dominadas por las redes sociales y la televisión, hace un siglo los periódicos y los libros, o sea, el material impreso, cosa que está desapareciendo, el material impreso era prácticamente la única forma de informarse sobre el mundo y los progresos históricos. Por lo tanto, los periódicos impresos y las revistas, que ya prácticamente han desaparecido, revistas en Bolivia, eran algo muy usual y muy leído. Y las librerías, como se vendían mucho más libros que hoy, las librerías tenían catálogos donde estaban los nombres de los autores, el título del libro, el año de aparición y el número de ejemplares que las librerías tenían a disposición del público. Esto es lo interesante, estimado público, lo cual hoy no hay. Catálogos donde uno, el comprador, con toda comodidad en su casa, podía estudiar la oferta de las diferentes librerías, podía comparar precios y podía ir y comprar con exactitud, es decir, no solamente ver lo que estaba en los escaparates, sino ya comprar de manera más o menos especializada lo que quería adquirir. Mediante esos catálogos, una cosa que nadie lee, que se han simplemente conservado en archivos casuales, hasta personales, mediante estos catálogos de las librerías de hace más de un siglo, comienzos del 20, es que Salvador Romero ha reconstruido qué se leía, cuántos ejemplares se vendían de libros serios en Bolivia y datos similares. Y aquí viene algo que yo quisiera subrayar. Antes, hace un siglo y más, estimado público, se leían mucho más obras serias de sociología, ciencias sociales, filosofía, historia, que actualmente. Realmente la cantidad de obras del extranjero que importaban las librerías era muy notable. Los autores que en esa época, hace un siglo, estaban de moda, por ejemplo, el sociólogo, ya mencionaremos solo sociólogos, Herbert Spencer, Auguste Comte o similares, la cantidad de obras leídas y compradas aquí en Bolivia era muy alto. O sea, había realmente
un interés relativamente grande por estas obras. Y por lo tanto, esto significa, según la teoría de Salvador Romero, que también habían círculos de lectores que se encontraban regularmente para comentar sus lecturas y sus adquisiciones. Y eso es el nacimiento del intelectual, que es el título de la obra. O sea, a principios del siglo XX se forman círculos permanentes de discusión intelectual, círculos que hoy han desaparecido. Por ejemplo, el Ateneo Femenino, el Círculo de Bellas Artes y muchos otros grupos con nombres así muy interesantes, círculos que duraron mucho tiempo, donde se intercambiaban ideas y donde obviamente se iban formando explicaciones de la realidad, es decir, teorías sociológicas en núcleo se iban formando. Y aquí quisiera yo mencionar, estimado público, solo un debate esencial para comprender la realidad boliviana hasta el día de hoy. Este debate es también mencionado muy ampliamente en el libro de Ignacio Vera de Rada, El laberinto de la bolivianidad, que, como les dije, acaba de ser publicado. Es el debate implícito, no fue un debate abierto, el debate implícito entre la teoría modernizante liberal de Alcides Arguedas y la teoría nacionalista tradicionalista de Franz Tamayo. Ese debate, estimado público, con nombres cambiados, sigue hasta hoy. Es decir, hasta hoy hay pensadores de esa línea que podríamos llamar cosmopolita, abierta al mundo, partidaria de la globalización y de tomar parte en ella. Esa línea que quiere para Bolivia imitar los modelos democrático-liberales pluralistas que han dado buen resultado en muchos países del mundo, sobre todo en el norte. Y está, al contrario, la otra línea, la línea nacionalista, representada por Franz Tamayo y pensadores nacionalistas como, por ejemplo, Carlos Montenegro, René Zabaleta Mercado, que se han unido también a líneas socialistas. Y esta segunda línea quiere sobre todo un modelo propio para el país, un modelo autóctono. Una de las variantes de esta segunda línea es el indianismo, que aquí ya lo hemos estudiado, cuyo representante filosófico más importante ha sido Fausto Reynaga. Entonces, ya, estimado público, alrededor de 1909 se publica Pueblo Enfermo de Alcides Arguedas y 1910 se publica algo que ha sido como una respuesta implícita, la creación de la Pedagogía Nacional de Franz Tamayo. Entonces, desde ese momento, según el notable sociólogo Salvador Romero, se pueden discernir dos grandes líneas de pensamiento en Bolivia. Por ejemplo, la línea modernizadora liberal, uno de cuyos representantes es un filósofo y sociólogo muy poco conocido aquí, René Antonio Mayorga, no confundir con el otro sociólogo Fernando Mayorga.
no confundir. Les menciono esto porque el 5 de noviembre, o sea, dentro de pocos días, a las 19 horas, en la sede de la Fundación Cultural del Banco Central, en la sede que se llama Espacio Gil y Maná, en la esquina de las calles 20 de octubre y Aspiazo, se va a presentar una obra de la filósofa Erika J. Rivera, que se llama La filosofía política de René Antonio Mayorga. La obra tiene muchas connotaciones sociológicas, por eso es que yo por lo menos les aconsejo que ustedes le echen un vistazo a esa obra que se va a publicar el 5 de noviembre. Es una obra muy breve, es una obra que es un resumen de la teoría de este filósofo boliviano que ha fallecido hace pocas semanas, René Antonio Mayorga, que él es como la culminación de la línea modernizante, liberal, democrática, pluralista y racionalista, en contra de la otra línea que es la más conocida, la más fuerte, con muchísimas ramificaciones, que es la línea nacionalista, socialista, indianista. Entonces, estimado público, ¿qué es el nacimiento del intelectual como fenómeno sociológico según Salvador Romero? Es el surgimiento de un grupo numéricamente importante de personas que se dedican a pensar y a escribir sobre la identidad boliviana, sobre el destino de la nación y sobre los peligros que acechan a esa identidad boliviana. O sea, un tema muy actual que era también muy importante hace un siglo y que sigue siendo realmente de gran relevancia. Por ello es que Ignacio Vera de Rada, creo yo, ha tenido su momento estelar al publicar su libro El laberinto de la bolivianidad, con el subtítulo Ensayo sobre una realidad beligerante. Beligerante quiere decir que todavía concita o llama a la lucha, a la contienda, porque realmente son problemas no resueltos hasta ahora, problemas clásicos de la sociología. De dónde venimos, a dónde vamos, cuáles son los rasgos de la identidad boliviana, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, entonces, la tesis de Salvador Romero, esta tesis sociológica, es muy interesante. Ya aproximadamente desde 1900, con el proceso de modernización en Bolivia, se crea una clase pensante que numéricamente sigue creciendo, pese a todos los problemas que hay, y que no han sido pocos en el siglo XX. La guerra del Acre, la guerra del Chaco, la Revolución Nacional, las dictaduras militares, todo lo que ustedes quieran, ha ido creciendo una clase pensante. Y eso se nota en la multiplicación de carreras universitarias que tienen que ver con esta temática. Las carreras clásicas universitarias, derecho, medicina, economía, administración de empresas, etcétera, etcétera, se han multiplicado, estimadas y estimados oyentes. No solamente se han multiplicado con carreras de orden técnico, hoy día se puede estudiar hasta gastronomía en las universidades, sino que poco a poco han surgido, como en la Universidad Mayor de San Andrés,
carreras como filosofía, historia, antropología, etcétera, carreras que tienen no más, sobre todo ciencias políticas, un número creciente, sociología, un número creciente de estudiantes. Entre esas 5 carreras, ciencias políticas, sociología, historia, filosofía y antropología, suman, sin exagerar, unos 1.500 estudiantes en todo el país, número que anualmente se renueva y que lentamente se va incrementando. ¿Qué significa esto? Y aquí terminamos con el tema. Significa, como dijo Salvador Romero, nace una capa intelectual, una capa que tiene propios sistemas de valores, una capa influyente, no del todo, pero dentro de ciertos límites, no hay duda que es una capa influyente sobre el resto de la sociedad mediante publicaciones, incursiones en la prensa, en la televisión, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la presentación del libro del joven Ignacio Vera de Rada había por lo menos 60 personas. Eso quiere decir, estimado público, que hay no más un interés creciente por esa capa de intelectuales que son los que piensan sobre la identidad y sobre el futuro del país. Veremos muy rápidamente, estimado público, otro tema marginal, diría yo, muy técnico, que lo trata Jorge España Larrea. Jorge España Larrea y su obra titulada, como les dije, escuetamente, Sociología Jurídica. La parte que no hemos estudiado todavía es la parte que tiene que ver en la conjunción de variables sociológicas con el problema de los delitos, es decir, lo que más puede interesar a ustedes, futuros abogados, jueces, fiscales, etcétera. ¿Qué hace esta sociología jurídica? En líneas generales, lo mismo que la sociología general. No hay gran diferencia. La única diferencia es una cuestión solamente secundaria. Es la acumulación de datos sobre delitos y de allí sacar algunas conclusiones. Esta es una actividad estadística, estimado público, y además relativamente simple, no se necesitan instrumentos muy sofisticados, etcétera, para simplemente registrar los delitos, clasificarlos según las propias leyes, es decir, asesinatos, robos, etcétera, etcétera, y sacar conclusiones sobre el desarrollo futuro de la comisión de delitos. Y aquí lo que les puedo decir, lo vamos a tratar en la próxima sesión, es en el fondo muy simple. Algunos delitos, sobre todo, estimado público interesante, los delitos de sangre tienden a disminuir. Ustedes podrán argumentar que no es así, que por ejemplo el número de feminicidios sigue siendo todavía muy elevado en Bolivia, lo cual es verdad, pero los delitos de sangre en cifras globales tienden a disminuir y tienden a aumentar los delitos económicos. Por ejemplo, casos de corrupción, apropiación privada de fondos públicos, cosas que ustedes se pueden imaginar fácilmente, delitos electrónicos hoy en día muy difíciles de detectar. Ese tipo de delitos aumentan.
Lo que muestra Jorge España en su voluminoso libro, va a ser un libro de unas 350 páginas, lo que muestra el estimado público es cómo registrar, son datos muy técnicos, un poco aburridos para nosotros, datos técnicos, cómo se hace ese registro de delitos y cómo también se hace un seguimiento de la parte que podríamos llamar punitiva. Y aquí hay un fenómeno también mundial, en todas partes del mundo es lo mismo. Aumenta con el aumento de la población el incremento de la población carcelaria. En toda Bolivia ha aumentado notablemente la población carcelaria y eso trae problemas que podríamos llamar de sociología elemental. Cómo se mantienen a los reclusos, cómo se los alimenta, porque hay retardación de justicia, porque hay un número muy elevado de personas que están presas pero sin sentencia definitiva, etcétera, etcétera. Temas que ustedes, por lo que he visto en programas, ya han llevado en otros módulos de la carrera de Derecho, que por lo tanto excluimos de estas breves reflexiones. Lo importante, estimado público, es ver un tema sociológico, cómo va hacia el futuro el desarrollo de los delitos en el país. Y aquí hay algunos estudios interesantes que los menciona este autor, simplemente sobre todo artículos de prensa, artículos que han aparecido en periódicos, etcétera, sobre el aumento de delitos que no es alarmante todavía en Bolivia. No hay el grado de violencia masiva que se encuentra, por ejemplo, en México, Venezuela, Colombia. No existe todavía ese grado de punitividad o el grado que alcanzó El Salvador con la existencia de bandas armadas que en un momento parecían que iban a dominar el Estado. Hace pocos años ha subido a la presidencia de la República de El Salvador un personaje muy discutido, el presidente Bukele, un apellido de origen árabe, Bukele, que ha encarcelado a 60,000 personas. Se han construido en El Salvador, que es uno de los países más pequeños del mundo, se han construido cárceles ultramodernas para, estimado público, mantener presos generalmente sin sentencia definitiva, lo cual es un problema jurídico enorme, para mantener presos sobre todo a miembros juveniles de bandas delictivas, bandas que se dedicaban a negocios como extorsión, robo, asesinato, etcétera. En El Salvador esas cifras eran alarmantes. Hasta antes de la ascensión de Bukele al gobierno, hace 3 años y medio, eran realmente cifras las más altas de América Latina. Y por suerte, aquí en Bolivia no tenemos esas bandas armadas muy bien organizadas, maras, que dominan territorialmente partes del país. Esas bandas armadas de delincuentes dominan hoy la República de Haití. Por eso se dice, estimado público, que hay un estado fallido en América Latina que sería Haití.
El Estado fallido, que ya lo hemos tratado en alguna sesión anterior muy rápidamente, es aquel Estado cuyo gobierno no domina todo el territorio nacional, donde muchas funciones que deberían ser públicas, como escuelas, hospitales, están suspendidas porque las bandas criminales dominan territorialmente el país, impidiendo la acción sostenida de las instituciones públicas habituales. En las zonas dominadas por estas bandas delictivas, por ejemplo, en Haití, no funcionan las escuelas, no funcionan los hospitales públicos, y obviamente no funciona tampoco la recaudación de impuestos para el gobierno central. Un Estado fallido es justamente un Estado donde bandas armadas, además peleadas entre sí, han tomado a su cargo realmente el dominio de vastas extensiones territoriales. En África y Asia hay varios estados de ese tipo, por ejemplo, Yemen y Siria; en el Asia, Libia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur; en el África. Lo que aquí nos interesa, estimado público, es solamente lo siguiente. Hay la probabilidad de que esa alta criminalidad organizada territorialmente llegue a convertirse en un fenómeno público importante en Bolivia o no. Ese es un problema que lo vamos a ver en la próxima sesión del miércoles. Aprovecho, estimado público, para informar a ustedes que muy probablemente la próxima sesión, el miércoles 30 de octubre, sea una sesión presencial. Vamos a ver qué directiva nos envía el rectorado y las autoridades universitarias. Entonces, lo que hemos hecho hoy, resumo en una palabra, es ver, estimado público, los fenómenos que Salvador Romero Pitari ha reseñado en sus libros. Fenómenos que tienen que ver con los dos grandes fenómenos de la actualidad: la movilidad social, que ha aumentado enormemente en todo el mundo y en Bolivia, y las migraciones, tanto internas como externas, que son realmente uno de los aspectos definitorios del mundo actual. Unido a eso, naturalmente, vamos a ver que está el aumento de la criminalidad, tema que vamos a tratar el día miércoles. Yo les agradezco a ustedes por haberme escuchado hasta hoy. Ruego que en el WhatsApp vean ustedes un instructivo brevísimo para mandar los trabajos. Les he puesto la dirección electrónica a la cual pueden mandar, pueden entregarme personalmente. Yo calculo que la sesión del miércoles y las dos últimas que vamos a tener a comienzos de noviembre van a ser sesiones presenciales. Por hoy, entonces, estimado público, me despido y les agradezco mucho por haberme escuchado. Que tengan una buena semana. Perdón, disculpe, doctor, una pregunta. Por favor, siga. No le he comprendido muy bien que un principio de esta sesión indicaba de que no sé si tendríamos que hacerle llegar ¿cómo le digo? Un escrito con respecto a usted, a cualquier tema. La crítica. Señorita Sonia, para ese trabajo escrito puede usted elegir cualquier tema tratado en este módulo. Cualquier tema. Por ejemplo, lo que hemos tratado hoy,
criminalidad y movilidad social, o cualquier tema histórico, o lo que ha dicho Maquiavelo, cualquier tema que hayamos tratado en el módulo. Usted puede elegirlo libremente. Ah, ya, está bien, doctor. Esa parte he comprendido. Pensé que aparte de eso había que añadir una sugerencia o crítica hacia su persona, algo así. No, yo lo decía en tono irónico, señorita Sonia. Usted también puede escribir algo contra mí, estaría muy bien. Pero es una mera posibilidad muy hipotética. Usted puede elegir en forma completamente el tema que usted quiera, pero tiene que ser algo que hayamos tratado. Eso Muy bien, muchas gracias, está comprendido. Gracias. Gracias, señorita Sonia, gracias. Bueno, estimados, que tengan una buena semana. Aquí me despido.